Y se cerró en el eje de los 42, 43 kilos de carne, ese establecimiento de 2.000 hectáreas, un establecimiento de muy buenas características, con campos de invernada. Fue arrendado por un brasileño de los fuertes, que trabaja desde siempre aquí del lado uruguayo, una familia que ocupa mucho campo del lado uruguayo por más que tienen origen brasileño, vinculado además al sector arrocero, como son casi que todos los grandes ganaderos que tiene el Uruguay de estos tiempos allí en los departamentos fronterizos. En el eje de 42, 43 kilos de carne se concretó ese arrendamiento con 6 meses de pago adelantado. Siguiendo con la temática, volvemos hasta la oficina de Ausín para dialogar con uno de los dueños de la empresa Rinde, con Álvaro Ferrés. Decíamos que representa a los filoteros del Uruguay, una parte fundamental de la cadena y una parte fundamental también de los negocios futuros de la industria frigorífica, por más que el volumen parecería ser no muy grande para esta temporada. Ya se hablan de negocios interesantes, algún productor que nos ha dicho que mientras otros estaban cerrando novillos gordos en el eje de los 280, algunos ya estaban marcando a futuro novillos de campo, o mejor dicho de verdeos por supuesto, pero sin feedlot a 315. Se habla también de que hay algún pacto a 320, pero en realidad estamos en los primeros días de este invierno. Segunda parte del diálogo con Ferrés. Hablaste del precio de la comida por el desastre climático. Es un año de buena rentabilidad porque si bien subió de repente la comida para los ganados, ha caído el precio de la reposición en parte. Sí, digo, cuando nosotros miramos el precio relativo de la reposición con respecto al precio del ganado gordo 2 o 3 meses para atrás, nosotros particularmente en Ausín, que tenemos más de 20 años de registro, no teníamos un registro de una relación tan mala para comprar terneros. Y bueno, yo creo que eso en algún momento se iba a tener que revertir. Creo que como consecuencia de esto es una de las cosas que se está empezando a revertir, que la relación con respecto al precio del ganado gordo está más favorable, llamémosle, por más que sigue siendo alta. Creo que hay otros componentes que explican eso. Yo creo que la demanda por parte de agricultores, como consecuencia de que no se sabe cuánta soja va a salir, ni cómo va a ser la soja, ni cuánto van a vender, hace que esos demandantes nuevos, como le decimos nosotros, o operadores nuevos al mercado de la carne, hoy estén un poco más expectantes. Vemos que la exportación en pie está pagando menos valores. Por otro lado, estamos frente al invierno. Entonces creo que todo eso hace que el precio de la reposición tienda a bajar un poco de valores relativamente altos con respecto al precio del ganado gordo. Pero creo que van a seguir en valores buenos, porque la oferta de reposición igual es menor, o sea, la cantidad de terneros que se van a ofertar es menor a los que se ofertaban antes. Por lo tanto, veo un precio de reposición bajando, pero siempre en valores buenos. ¿Y el precio de los ganados en la región cómo está? Hablando de novillos de sobreaño, 2 años y también ganado gordo en los países que serían competidores en la región y extrarregión. Y cuando nosotros vemos que el precio del ganado gordo en Uruguay está a un valor de 2.70, por decir un precio de novillo gordo que está hace 15, 20 días, hoy capaz que estamos más cerca de los 2.90 o $3, veíamos que el precio de nuestro ganado era el menor del mundo. Y si Brasil tenía un precio de ganado más barato que el nosotros, era por un tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio cambió de 4 y pico reales por dólar a 3.50, el ganado en Brasil pasó a estar más caro que en Uruguay. Y el ganado de Paraguay también. Entonces, la verdad que no era muy entendible para nosotros los productores tener esos valores del ganado y una industria diciendo que con esos valores tampoco ganaba plata. Si nosotros vemos el mundo, que yo diría tenemos que mirar a Australia, que es aquel país que vemos que tiene la misma oportunidad de mercados que nosotros. Nosotros nos comparamos con Brasil o con Paraguay o con Argentina, pero no tienen los mercados que tenemos nosotros. Nosotros jugamos en otra cancha, con otros instrumentos, por ejemplo la trazabilidad, entre otros. Y vemos lo que pasa en Australia. En Australia el precio del ganado gordo está a $4. Entonces es muy difícil de entender para nosotros esa brecha de valores de un ganado en Australia con un ganado en Uruguay. Cuando muchas veces nos dicen que tenemos que mirar a Australia porque es el competidor que tiene el Uruguay en el mundo. Entonces creemos que el Uruguay tenía un precio del ganado demasiado barato para lo que es la región y el mundo. Estados Unidos, por ejemplo. Y Estados Unidos es aún más alto. Por más que el precio de ganado en Estados Unidos este año ha bajado con respecto al año pasado, estamos hablando de un precio de un ganado muy superior a Australia. O sea, en Estados Unidos el ganado llegó a valer casi $5 la carcasa. O sea, estamos hablando de otros valores muy superiores. Por lo tanto, si Australia nos parecía que estaba lejos, Estados Unidos aún más. ¿Y el tema reposición?
Y el tema reposición era un fenómeno mundial. En el mundo entero había escasez de terneros y por eso es que hay un valor alto. Cuando, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar hace 2 años en Estados Unidos y el precio del ternero estaba en casi $6 en pie, $5 y pico. El ternero que importaban de México era casi $5 en pie. Y eso obedece a los ciclos, yo diría, de ganaderos del mundo. Estados Unidos está en una fase de liquidación por un tema de negocio, después va a empezar una fase de retención como está ahora, que de alguna manera el precio de la comida bajó y el negocio empezó a ser rentable y bueno, entonces empiezan a demandar ternero y ahí empieza todo el fenómeno de valorización de los ganados. ¿En qué información llega, por ejemplo, de Estados Unidos o de los grandes países en el consumo sobre la industria frigorífica y las ganancias? En Estados Unidos el mercado de cómo se regula el precio del ganado gordo, el precio de la reposición y el margen de la industria es algo público y conocido, por lo tanto lo que nosotros podemos ver en Estados Unidos que también es un momento que gana el corral de engorde, un momento que gana la industria. Lo que nos dice Estados Unidos es que ellos cuando recuperan su economía y de alguna manera empiezan a crecer de vuelta, la carne empieza a ser demandada y la empiezan a consumir. De hecho hoy Uruguay ve con expectativa venderle carne a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero de todo accedemos a Estados Unidos, que no todos acceden a Estados Unidos. El proveedor alternativo que tiene Estados Unidos es Australia y Nueva Zelanda. Y en Australia y Nueva Zelanda el ganado vale sensiblemente más que en Uruguay. Yo sé que tiene mucho más cuota, pero el porcentaje que vale más el ganado, hay un margen como para poder venderle bastante carne. Entiendo los problemas sanitarios que han habido con el tema del etión, etcétera. Pero también entiendo que eso se van solucionando. Entonces vemos que Estados Unidos va a ser un gran motor y demandante de carne, con una economía en crecimiento, con un precio del ganado alto que da la sensación de margen para poder venderle carne en buenos volúmenes, en buenos valores, más cuando sus proveedores alternativos tienen precios de ganado muy caros y vemos a Australia pasando por una gran sequía y una gran liquidación de stock. Atención a este aviso, preciso campo para arrendar por informes 098 425 850.